estructuralista que preparamos, primero, digamos, alguna breve referencia a Derrida. Ahora quería presentar algunas cuestiones de Laclau porque básicamente, digamos, fue uno de los primeros que sistematizó esta curva, digamos, de evolución, si ustedes quieren, de la muerte del sujeto con Althusser a la proliferación de subjetividad, de sujetos y subjetividades en el postestructuralismo. Lo que comenta Laclau es que, digamos, en un lapso de unos 25, 30 años, digamos, la filosofía continental, sobre todo, pasó de esta, digamos, figura de la muerte del sujeto, que estaba en sintonía con toda esta corriente, digamos, de problematización de las filosofías de la conciencia, a un estallido, digamos, de los sujetos y las subjetividades, ¿no? Una multiplicación de sujetos. Y que de alguna manera, digamos, en un punto conservan algunos elementos en común, las dos movidas, digamos, o alguna línea de continuidad que tiene que ver en principio con digamos, el reconocimiento de que para analizar el problema del sujeto es imposible apelar a ninguna figura trascendente, digamos, ninguna figura de la trascendencia, no hay un centro que nos permita, digamos, explicar o resumir en alguna forma de unidad la multiplicidad, digamos, que el escenario subjetivo nos devuelve, ¿no es cierto? No hay ni un sujeto único, ni una estructura centralizada, digamos, ni concentrada, digamos, no hay, como dice Laclau, no hay sede privilegiada de antagonismo, digamos, tenemos que, digamos, asumir que de alguna manera tanto la figura del sujeto trascendental como la figura de la totalidad objetiva del marxismo de alguna colapsaron juntas, ¿no? Se derrumbaron juntas. Es imposible sostener la una frente a la caída de la otra, ¿no? Y esto dio como resultado tanto digamos, una multiplicación de los análisis sobre el tema de la subjetividad, de las identidades, como también una multiplicación de los movimientos sociales. Algo que en algún sentido dialoga muy bien con el artículo de Foucault, ¿no? Cuando él habla de la multiplicación de las luchas locales. Bueno, uno podría leer en esa multiplicación de las luchas locales de las que habla, o focales o puntuales de las que habla Foucault, esta expansión de los movimientos sociales, que no responde a las dicotomías o a los antagonismos tradicionales, no son clasistas, no oponen el proletariado a la burguesía, no pretenden la unidad, sino que operan sobre, digamos, reivindicaciones particulares, ambientalismo, movimiento hippie, sexodisidencias, ¿no? Y esto tiene que ver también con digamos, por un lado, la crisis de esa figura universal de la subjetividad y por otro, la expansión, digamos, como él dice, de la muerte del sujeto a la muerte de la muerte del sujeto. En realidad, lo que ocurre a partir de los 70 aproximadamente, fines de los 70, 80, es que lo que muere es esa figura althuseriana de la muerte del sujeto, digamos, y en su lugar proliferan múltiples formas de la subjetividad, ¿no? En realidad, lo que hay detrás de las figuras universales de la subjetividad, dice Laclau, es una forma del particularismo europeo o occidental, si ustedes quieren, que se vende a sí mismo como esencia humana universal. Esta cuestión me pareció importante incluirla porque tiene que ver con algo que se va a discutir en la perspectiva del feminismo decolonial, ¿no es cierto? Incluso, por un lado, porque lo que se cuestiona es la idea, digamos, la construcción de una imagen de la esencia humana que replica la figura blanco-europea, eurocéntrica, etcétera, y por otro lado, porque las fronteras que establece, incluso las reivindicaciones que propone frente a ese modelo de subjetividad eurocentrado, no, digamos, no contienen
las dinámicas sociales, las tensiones, las reivindicaciones de sociedades no europeas. Concretamente, el texto de Lugones trabaja los pueblos originarios americanos, pero valdría, digamos, la misma crítica para muchas formas de resistencia que no se sienten identificadas o encuadradas ni en los movimientos políticos ni en las revisiones conceptuales que produce la filosofía europea a partir de fines de los 70, principios de los 80, ¿no es cierto? Entonces, el planteo, digamos, de base, ¿cuál es? Es que no hay privilegio ontológico en relación a ninguna de las figuras, digamos, ni la de la clase, ni la del sujeto, ni la de las identidades, ¿no? Lo que hay es una pluralidad de antagonismos, una pluralidad de identidades, que en todo caso admiten formas transversales de articulación en el marco de las luchas, pero en realidad, digamos, cualquier figura de lo universal no es sino esto, ¿no? Un particularismo esencialmente europeo o noratlántico, digamos, occidental, que pretende encarnarse como un universal, ¿no? Y finalmente, digamos, dado que no hay sede privilegiada del antagonismo, como dice Laclau, ¿no? Las luchas sociales son múltiples, estallan en cualquier escenario, ligadas a múltiples actores por causas de lo más diversas, y en todo caso, lo que hay es una posibilidad de articulación equivalencial entre actores o entre reivindicaciones que todos tienen el mismo valor, digamos, aún siendo diferentes, ¿no? Entonces, la articulación equivalencial, que es poner al mismo nivel cualquier tipo de reivindicación o la movida impulsada por cualquier actor, sin presuponer que haya una primacía ontológica de una formación identitaria sobre otra. Por ejemplo, en el marxismo la clase, digamos, era la forma privilegiada, ¿no?, de la articulación social, ni hay privilegio ontológico de algún tipo de reivindicación sobre otra, por ejemplo, la de la abolición de la propiedad privada. En este punto, los feminismos han sido los principales detonadores, ¿no?, de esta pretensión universalista de la izquierda tradicional, ¿no es cierto? Porque la izquierda tradicional suponía que, bueno, que una vez abolida la propiedad privada, una vez eliminada la fractura de clases, se resolverían contradicciones que se consideraban secundarias, como por ejemplo la oposición entre, digamos, las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres, ¿no? Que no vamos a decir que desconocían las asimetrías sexogenéricas, el tema es que en el marxismo en general se las pensaba como derivadas de esa contradicción fundamental. Digamos, la crisis de los universales, que arrastra consigo, digamos, tanto a la figura del sujeto trascendental como la de la totalidad objetiva, diría Laclau, ¿qué va a implicar? Bueno, que efectivamente se abandone esta idea de que hay una contradicción fundamental o de que hay un actor social que encarna, digamos, la posibilidad de llevar adelante una lucha que involucre a todas las demás luchas que le estarían subordinadas, ¿no? Y en este sentido, lo que hay, dice Laclau, son luchas sociales que se resuelven en un terreno indecidible, de lo indecidible, ¿no?, que implican, digamos, poner a la par distintos eslabones de una cadena diferencial, todas con el mismo valor, y la única posibilidad, digamos, si bien no hay un universal, la única posibilidad es la de expandir la cadena de las equivalencias, ¿no? En este punto, si se acuerdan, algo parecido está en el texto de Butler que vimos en la primera unidad. Ella dice que, digamos, ¿para qué me reservo la idea de universal, de lo universal, para una tarea de traducción? Dice Butler, ¿no? Que implicaría tratar de sumar cada vez más, ella no dice eslabones a la cadena, pero es algo muy parecido, ¿no? Para poder sumar, digamos, elementos
a las luchas de los distintos feminismos, ¿no? Incluso en este sentido, este sería el único sentido en el que la categoría de género a ella le parece, o por lo menos el plano en el que le parece más valiosa, digamos. El género no es una fórmula cristalizada, porque si la tomamos de manera cristalizada, replica el binarismo, ¿no? El antagonismo binario, supone además una forma congelada, cristalizada de habitar un cuerpo que se identifica como femenino y un cuerpo que se identifica como masculino, pero dice, reservaría la categoría de género como digamos, como este labón de traducción universal que permite ir sumando, digamos, reivindicaciones, actores sociales, etcétera, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es lo que está también presente en los planteos de Laclau, de Mouffe, que también vamos a ver más adelante, y que es también particularmente significativo para pensar lo que recupera, digamos, de la matriz postestructuralista las distintas vertientes del feminismo y particularmente el feminismo decolonial. No sé si hasta acá está todo claro, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro. Bueno, seguimos adelante, cualquier cosa me para. Ahora sí nos metemos en un autor que vamos a trabajar bastante más. Bueno, Foucault, vamos a hacer una especie de panorámica de Foucault, Amen y Espósito, que son tres autores que vamos a trabajar más sistemáticamente en lo que queda del año, ¿no? Pero particularmente Foucault y la genealogía del sujeto me resultan singularmente relevantes, ¿no? Por el modo en que en los trabajos, en los cursos que dicta Foucault, en las investigaciones que hace públicas, aparecen anudadas, digamos, la problematización de la tradición conceptual de la figura del sujeto y de las formas históricas de fabricación de sujetos, si ustedes quieren, ¿no? El de Foucault es un análisis que corre de manera muy articulada por dos niveles que son distintos y están conectados. Uno es más conceptual y filosófico, y otro es, si ustedes quieren, sociológico. Hay, aunque no podríamos decir que hay un trabajo de campo, ¿no? En los análisis de Foucault, sí por lo menos hay un análisis histórico-sociológico que apunta a despejar las formas que hicieron posibles las modalidades concretamente existentes de subjetivación, ¿no? Esta genealogía del sujeto moderno es el trabajo, como dice él, de sí mismo, de un filósofo en canteras de historiador, ¿no? Que a la vez que discuten la categoría de sujeto y los componentes universalizantes, ¿no? De la categoría de sujeto propios de la tradición de la filosofía occidental, analiza las formas históricas a partir de las cuales se ha producido subjetividad, ¿no? La primera cuestión que voy a marcar, porque esto aparece retomado después en los otros autores, es que para Foucault la noción de sujeto tiene como dos dimensiones. Una es la que refiere a la subjetividad, entendida como pliegue, como interioridad, dice Foucault, y la otra es la del sujeto sujetado, ¿no? El sujeto sujetado es el sujeto, de alguna manera, que emerge en el cruce de distintas relaciones de poder. Incluso las relaciones de poder que van de sí mismo a sí mismo, como dice Foucault, ¿no? Pero sujeto, en este punto, remite a la figura del súbdito, si ustedes quieren, ¿no? El sujeto sujetado es el sujeto sometido. Sometido a alguna forma, es el sujeto, digamos, que se identifica como tal a partir de alguna forma de sujeción, de atadura, de sometimiento, aunque esa atadura sea alguna figura de la conciencia encarnada en el sí mismo, ¿no es cierto? Incluso Foucault en este punto, en alguna entrevista, dice que lamenta que en francés no exista la palabra self, que es la idea del sí mismo en inglés, que es mucho más esclarecedora, dice él, que hablar de sí mismo, que es lo que hacemos en español o en francés, ¿no es cierto? El self es como que, digamos, refuerza
esta idea de entidad autocentrada o dirigida hacia sí mismo, ¿no? Sí, produce un tipo de sujeto. En general, lo que él va a decir es que cada forma específica de poder produce un sujeto específico. Sujeto y poder son dos conceptos ineliminables. Aun cuando después tengo esta cita para mostrarles esta idea de Foucault. Bueno, esto no quiere decir que no podamos hacer nada. Como dice Derrida, bueno, hay una forma de trabajo laborioso constante por la cual, digamos, uno puede ir buscando alguna forma de autonomía sin olvidar que lo hace en el telón de fondo de lo heterónomo, ¿no? De aquello que nos condiciona desde afuera. Pero es cierto que sujeto y poder son elementos inescindibles. Y el otro elemento que también hace función, digamos, hace sistema, por decirlo en la clave lumaniana, con sujeto y poder, es el concepto de verdad. Porque sobre los últimos años, digamos, de su indagación, lo que empieza digamos, a reforzar Foucault en relación al poder es el efecto constrictivo de la verdad. De hecho, ya en el discurso inaugural de sus clases en el Collège de France, en el 70, 1970, él había planteado una idea que era muy potente, que es que, digamos, había que analizar la verdad como un sistema de exclusión. No para oponerla a la mentira, ni como dice Foucault, no es que la mentira sea mejor que la verdad, no se trata en esos términos, como dice, no es que la locura sea mejor que la cordura, digamos, porque, digamos, cuando uno analiza las formas históricas de partición por la cual alguien queda del lado de la locura, pareciera ser que lo hace reivindicando ese lugar como si ese fuera un lugar, digamos, más pleno, ¿no? Y él dice, no se trata de eso, lo que se trata es de ver cómo se han diseñado esos dispositivos de fragmentación, de exclusión, etcétera, ¿no? Y en ese punto, en el curso dice, bueno, la verdad también es un sistema de exclusión. Así como la ley es un sistema de exclusión, digamos, que opera sobre lo permitido y lo prohibido, así como la medicina establece fronteras de exclusión entre lo normal y lo patológico, la verdad establece un sistema de exclusión. Y acá dice, no se trata de pensar que digamos, lo falso sería mejor a lo verdadero, de ninguna manera, no es eso, simplemente es hacer una especie de etnografía de Occidente para ver por qué la verdad se convirtió en un sistema de exclusión, porque eso no ocurre en todos lados, no todas las sociedades trabajan sobre la verdad como sistema de exclusión. Eso es algo propio de Occidente, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es de reconocer en una clave etnográfica esta singularidad de la sociedad occidental por la cual la verdad funciona como sistema de exclusión. Y en este punto, la verdad también sujeta al sujeto, digamos. El sujeto es sujetado por el poder y por la verdad. Por una verdad que puede ser la verdad sobre sí mismo, y en este punto Foucault, que a veces es muy crítico, digamos, del campo psi, dice que todo el espacio, todo el discurso del campo psi es un discurso que interpela al sujeto a buscar una verdad sobre sí mismo. Y esa verdad sobre sí mismo es como que, como dicen el sujeto y el poder, que ustedes lo van a ver para la próxima, se supone que es como que lo ata al sujeto a una identidad más plena que debe encontrar dentro de sí, ¿no? Es como que hay algo en el interior de sí mismo que es la cifra de su propio ser, es su propia verdad y la tiene que encontrar, ¿no? Esto de pensar contra sí mismo que menciona Sebastián en el chat, es una forma, provocadora, ¿no? Que tiene Foucault de plantear que como aquello que somos es algo que ha sido construido parte por parte, y bueno, y ha producido formas de naturalización, de cristalización, a veces para hacer el ejercicio de la crítica hay que pensar contra uno mismo. Hay que pensar contra todo aquello que sedimentando, digamos, como subjetividad en nosotros mismos, nos ha formateado de una determinada manera, ha definido unos umbrales de normalización que son los que nos condicionan
no simplemente lo que podemos, digamos, podemos saber sobre las cosas, sino lo que nos podemos preguntar para saber sobre las cosas, ¿no? Entonces a veces hay que pensar contra uno mismo, ¿no? Y la relación que plantea Yara, ¿no? Con el tema de las palabras, esto que designa una verdad. Sí, ahora sobre los últimos cursos que se los suele caracterizar como, bueno, o el giro griego o el giro ético de Foucault, digamos, más que las palabras tiene que ver con el discurso, ¿no? Como la figura de la parresía, digamos, la verdad, esa verdad que nos ata a nosotros mismos es una verdad que resulta onerosa, que es, digamos, pesada, ¿no? Y por lo tanto, el discurso parresiástico, el discurso del coraje de asumir la verdad, ¿no? El último seminario se llama El coraje de la verdad, y la verdad como valor, dice Sebastián, efectivamente, ¿no? Ahora, esto también, digo, esto de pensar que hay, que la verdad requiere una actitud corajuda, perdón, y que para, digamos, que ese coraje de la verdad se asume frente a los demás y frente a uno mismo, ¿no? Uno tiene que eso también es muy del campo psi, según Foucault, ¿no? Uno tiene que animarse a ver dentro de sí mismo lo que es en el fondo su propio ser. También, digo, es una verdad que responde, como él dice, a una especie de régimen de veredicción. Hay un régimen de producción de verdad, que no es que... No, esto no quiere decir que lo que produce ese régimen sea falso o sea engañoso, o haya que analizarlo en la clave de la ideología. Te quieren mandar como algo cierto lo que en el fondo está manipulado. No, no. Uno, digamos, a la verdad llega de acuerdo a unas determinadas reglas, y esa es la forma de conocer la verdad, digamos, que se nos vuelve posible en el marco del régimen de verdad en el cual estamos reflexionando. Igual, digamos, no deja de funcionar como frontera de exclusión. Incluso después podemos volver sobre esta cuestión cuando trabajemos en la cuestión del problema del gobierno. En relación a la verdad, a la democracia, perdón, Foucault plantea una serie, digamos, un discurso sobre, digamos, una parresía, ¿no? De la verdad de la democracia que se gesta en el mundo antiguo, en el helenismo, que ha establecido, digamos, algunas como premisas básicas para analizar la democracia que uno podría decir funcionan hasta hoy, porque la democracia en el mundo griego era una forma, ¿se acuerdan? Una forma pervertida de la república. La democracia no era una forma pura y estaba muy asociada a la demagogia, ¿no? La figura del demagogo era el que manipulaba. Entonces, digamos, en relación a la política, ¿no? Se produjo todo un saber con pretensiones de verdad sobre la democracia que él dice, bueno, mantuvo su efecto, digamos, de sedimentación y de partición, digamos, de división, de partición como un criterio de inteligibilidad entre lo que es bueno y lo que es malo, aún hasta hoy, ¿no es cierto? Como por ejemplo que la verdad, digamos, de la política es algo que está reservado a unos pocos, que cuando intervienen los muchos esa verdad se pervierte, que sobre la base de esos pocos que son capaces de conocer la verdad y esos muchos que son manipulados, se traza una primer frontera política, ¿no? Digo, todo esto marca esta idea, digamos, de que, bueno, la verdad es un discurso que exige coraje, que asumir, digamos, la locución de un discurso verdadero es riesgoso, pero al mismo tiempo eso no quita, digamos, lo que ya había planteado a comienzos de los 70, que es que la verdad también sigue funcionando como un sistema de exclusión, ¿no? Y eso tiene efectos sobre el plano de la subjetividad. Digo, por ejemplo, el modelo del binarismo heteronormativo funcionó con unas determinadas reglas de verdad que tuvo efectos de subjetivación, ¿no? O el tema de la psiquiatría. Hay una entrevista maravillosa sobre el tema de la psiquiatría soviética, en la cual, bueno, él plantea, digamos, digamos, en la lógica de la antipsiquiatría, de la desmanicomialización, lo que ha significado, digamos,
la cristalización de un discurso psiquiátrico, ¿no? Y él dice, bueno, ustedes me van a hablar, digamos, de la psiquiatría, de los avances de la psiquiatría soviética. Y yo ¿qué tendría para decir? Que justamente el problema son los avances de la psiquiatría soviética. Es que en realidad eso que llamamos avance es una forma, digamos, de exclusión, de opresión. Eso que llamamos avance de la psiquiatría no hace más que reforzar los mecanismos de institucionalización. Eso que llamamos avance lo único que consigue es retrasar continuamente fronteras, ¿no? Formas de partición. Entonces, en realidad, ahí no es el problema de la oposición entre verdad y falsedad. Digo, a ver, uno podría decir, obviamente esto es anacrónico, Foucault esto no lo presenció, pero uno podría decir, bueno, la verdad que no sé, los antidepresivos, como dice una amiga mía, me animo a decirlo porque ella es psicóloga, los nuevos antidepresivos te inventan la felicidad, dice mi amiga. Y efectivamente es muy probable, ¿no? Que te sostengan anímicamente. Ahora, eso uno, ¿cómo no lo analiza? Como una práctica engañosa. El problema es que nos están engañando. No, efectivamente funcionan, te inventan la felicidad. Ahora, en el marco de ese régimen como dicen muchos, de medicalización, es decir, de avance de las fronteras de la medicina sobre terrenos que antes no se planteaba como de su incumbencia, digamos. Por ejemplo, digo, cualquier forma de padecimiento, de sufrimiento, ¿debe ser medicalizado? Esa sería la pregunta que uno tendría que hacerse en clave genealógica, digamos. Los antidepresivos son maravillosos. Ahora, ¿cualquier forma de sufrimiento tiene que ser medicalizado? Esto es una cuestión compleja, ¿no? Problemática. Uno podría decir la verdad que antes de pasarme el día tirada bajo la cama, más vale Beatriz, Sí, Beatriz, perdón, Esteban. ahí disculpa que Sí. te corte, te pregunté algo relacionado a lo que estás diciendo. Sí, construcción de las patologías en psiquiatría. Sí, totalmente, tiene que ver con eso. Incluso el ejemplo más burdo, y así lo consideraba Foucault, que él decía, bueno, tal vez esto, digamos, le resta sutileza al análisis, pero el problema de la psiquiatría soviética en un momento fue que sobre parámetros científicos, después podemos discutir cuán científicos, planteaba la disidencia como un problema psiquiátrico. Y ahí el problema, diría Foucault, es mucho más denso que si efectivamente esa era una manipulación. Supongamos que no fuera una manipulación. Supongamos que efectivamente uno, dentro de un determinado régimen de producción de verdad, pueda decir que resistirse al régimen es una forma de inadaptación. Eso no es menos grave que el hecho de que efectivamente el dispositivo de la psiquiatría haya permitido el encierro, ¿no es cierto?, para la disidencia política. Sí, Esteban, vos levantabas la mano recién. Sí, es que hasta uno hoy en la Rusia de hoy tienen esa concepción de, bueno, el mismo presidente Vladimir Putin es bastante xenófobo con respecto a los grupos LGTBQ, por ejemplo, más. Y a todo lo Claro. que signifique esa diferencia, esas disidencias, son totalmente reprimidas. Claro, ¿no? Y en este punto, digo, lo interesante de Foucault es este planteo, ¿no? De que, digamos, de que la verdad funciona. No, el problema no es que sea mentira. El problema es que haya a ver, si es verdad que si uno pudiera decir esto todo, entre todas las comillas que les podamos poner, ¿no? Si uno pudiera decir que efectivamente la resistencia al régimen era una forma de inadaptación a las reglas sociales, el problema sería que esa verdad estandariza un tipo de subjetividad dócil y convierte en patológica a aquel que se opone. Por ejemplo, ahora, yo esto la verdad toco de oído, pero hay una colega que es de la Universidad Nacional de Rosario, que se graduó en filosofía acá en Rosario, y desde hace muchos años trabaja en Brasil,
y trabaja esta cuestión, digamos, de la medicalización, psiquiatrización de la infancia. Y la otra vez vino a dar una charla y contaba, cosa que yo, la otra vez, hará un par de años, que yo me enteré que existía un síndrome o un trastorno que se llamaba opositor desafiador. Trastorno opositor desafiador, para el cual en Brasil se estaban explorando, digamos, formas, medicamentos, drogas para bajarle los decibeles al pibe que no se queda sentado en el aula. Y esto... Acá también diagnostican ya con eso. Yo no sabía, yo me enteré hace 2 años que existía. Hace poco una amiga que es docente me dijo y yo me quedé también como, ¿cómo que desafiar a la autoridad es algo a medicalizar? Claro, vos fijate, y digo, sin contar con digamos, los efectos desconocidos que tienen, que pueden tener algunas drogas que se experimentan en ese tipo de trastornos, ¿no? Que en el testeo, cuyo testeo lleva por lo menos más de 10 años, 10, 15 años, digamos, hasta dentro de 10 o 15 años, capaz que no sabemos si esto efectivamente funcionó bien, si no tuvo algún efecto colateral indeseado, que era preferible al pibe que no se puede quedar sentado 5 minutos y que camina por el aula, ¿no? Entonces, el problema no es que sea mentira, el problema es que sobre esa verdad, diría Foucault, se estandariza, se normaliza un tipo subjetivo con unas determinadas características y se patologiza a otro. Sí, Esteban, vos habías levantado la mano. Sí, me hacía la pregunta de qué es realmente un trastorno y por qué eso es un trastorno y a qué llamamos trastorno, ¿no? ¿Qué construimos como trastorno nosotros? Claro. Eso es algo natural y nosotros lo construimos socialmente, que es un constructo social, de hecho. Claro, sí, totalmente. Entonces, ¿por qué medicarlo en ese sentido si es algo propio de la característica del sujeto? Claro. Entonces, acá hay una forma de interpelar la idea del sujeto sujetado. ¿Cómo se sujeta el sujeto? Con una verdad, a través de una verdad. Y no es, ya les digo, porque sea manipulado o porque sea una formulación engañosa de algo que en realidad nos quieren meter gato por liebre, digamos. No, en su misma condición de verdad produce estos efectos de sujeción, de sujetamiento, ¿no? Entonces, ¿qué elementos propone Foucault para una genealogía del sujeto? Digamos? ¿Cuáles son? Esto lo planteo así brevemente, porque después lo vamos a seguir trabajando, no solo en el texto de la semana que viene, sino más en otras unidades, ¿no? Pero bueno, por un lado, las tecnologías del yo y el pastorado, que tienen que ver con esto de propiciar en los individuos la búsqueda de la verdad de sí, ¿no? De una cierta verdad de sí, obviamente siempre ligada a una verdad que puede ser externa, ¿no? La del pastorado, la de la religión. Es una verdad sacralizada, pero que produce efectos de conducta y que se replica o que pretende replicarse en la dimensión de la interioridad, ¿no es cierto? Pero tanto las tecnologías de yo, yo acá me quedé con lo de Yara, que no lo leí. Me parece que a la vez tiene que ver con la misma función ideológica que cumplió el totalitarismo durante el estalinismo. Claro, sí, totalmente. Sí, sin duda. Incluso, y ahora que decís, hiciste muy bien en recordármelo, bueno, porque después vamos a ver a Agamben, cuando lleguemos a Agamben trabaja sobre esta idea, digamos, de el modo en que los totalitarismos definen una idea que es la vida que merece ser vivida. Y esa es la frontera de exclusión, ¿no? Bueno, desde este lugar se establece cuál es una vida investida de sentido, una vida cualificada, y cuáles son vidas que no merecen ser vividas. Y eso también, digo, es una frontera ominosa, ¿no? En términos de sus efectos políticos, ¿no? En el caso del totalitarismo es prácticamente la eliminación física de esas vidas que no merecen ser vividas, ¿no? Entonces decía, para esta genealogía del sujeto tenemos toda una serie de tecnologías que tienen que ver con ver el modo en que se ha suscitado la búsqueda de la verdad de sí. Tecnologías del yo, qué sé yo, digo, Foucault va en el mapeo al estilo Foucault, vieron que va desde
no sé, desde el helenismo hasta el Concilio de Trento, más o menos mapea todo ese repertorio amplio, hasta la actualidad en el poder psiquiátrico incluye en estas tecnologías las tecnologías del campo psi. Pero son tecnologías, digamos, que tienen que ver con esta idea de que la cifra de lo que uno es se encuentra en su propio interior. Ya sea porque, digamos, trabajando sobre esa interioridad tenemos una subjetividad más plena, que es el modelo de los estoicos, que Foucault analiza, digamos, a partir de las cartas de Séneca, por ejemplo, ¿no? Digamos, el tema de la frugalidad, de la autorrestricción, ¿no? O las tecnologías ligadas al cristianismo, que en realidad conectan la verdad de sí con una verdad externa, digamos, y la cuestión es hacer coincidir, ¿no? Propiciar, digamos, en la subjetividad toda una serie de reacomodamientos para hacer coincidir esa verdad interna con la verdad dogmática que establece la religión, ¿no? Por ejemplo, domesticar las pasiones, o contar, o el tema en términos de tecnologías, ¿no? La confesión, el examen de conciencia, que son las tecnologías que analiza Foucault, que son incluso anteriores al pastorado, son técnicas que propician esto, ¿no? De buscar en aquello que somos, en nuestra forma de hacer y en nuestra forma de pensar, porque una cosa que dice Foucault que es muy interesante, que el problema para el cristianismo, para el catolicismo sobre todo, no es digamos, el sujeto mienta en relación a lo que hace, sino que se deja engañar por su propio pensamiento, que no se da cuenta que en aquello que piensa hay algo del orden del pecado, que en este caso es sinónimo del orden del error, ¿no? De una conducta desviada. Y entonces, lo que propicia, digamos, la confesión no es solo contar, o el examen de conciencia, más aún, no es contar qué es lo que uno ha hecho, sino más que nada es contar lo que uno ha pensado. Porque en lo que uno ha hecho, a lo mejor, cabría la posibilidad de que uno mintiera, pero alguien te haya visto. Y entonces tiene un nivel, digamos, hay una cierta capacidad de que eso sea objetivado, que es mucho más difícil de recomponer en el nivel del pensamiento, digamos. Vos podrías decirle él dice, estas prácticas surgen primero en los ambientes monacales, obviamente, el director de conciencia, el que te siente y te hace decir, bueno, suponete que vos le digas que le mientas y no le digas que entraste a la despensa a robar pan a la noche y alguien te vio, bueno, esa es una conducta en el fondo objetivable. Lo que le preocupa a las tecnologías del pastorado es esa dimensión menos objetivable del pensamiento, que se estructura como verbalización y que tiene que ser suscitada, estimulada. Incluso dice Foucault, en el Concilio de Trento hay como si fuera, ¿cómo decirles? No sé, manuales, me sale decir, guías de preguntas, eso sería, guías de preguntas para la confesión, qué hay que preguntar y cómo preguntar para suscitar esta verbalización de los pensamientos en el nivel justo, porque una de las cosas que dice Foucault es que en muchos de estos manuales una cuestión que se discutía era, bueno, no sea cosa que al tipo le hagamos pensar cosas que no se le ocurrieron. Hay que preguntarlo justo, porque a ver si le damos ideas para que piense lo que no había pensado, ¿no? Bueno, esas son tecnologías, digamos, que se pliegan sobre la interioridad, tendientes a suscitar la búsqueda de una verdad de sí, que a veces se encuentra, digamos que en el periodo helenístico tiene que ver con una dimensión profunda de interioridad, digamos, no necesariamente conectada con algo del orden de la trascendencia o con la divinidad, y en el periodo cristiano ya tiene que ver con acomodar la verdad de sí con una verdad trascendente o dogmática, que es la dirección del director de conciencia, ¿no? La verdad dogmática de la religión vehiculizada a través del director de conciencia. Y después, digamos, hay toda una serie de tecnologías que tienen que ver con hacer actuar la verdad y la realidad sobre la propia subjetividad a través de mecanismos, digamos, de producción de reglas de verdad. La verdad no es algo que se encuentra de determinadas maneras,
responde a determinadas reglas y cuando pensamos en verdades objetivables que tienen que ver con una realidad que nos es externa, bueno, por un lado podemos tener el entrenamiento de las disciplinas, ¿no? El cuerpo, el entrenamiento del cuerpo, el adiestramiento, la vigilancia, que es una forma, digamos, de inducir la disciplina. Podemos tener las tecnologías de seguridad, que para Foucault son las propias del liberalismo. ¿Por qué? Porque definen algo como realidad. El liberalismo, ¿qué hace? Dice Foucault, define algo como realidad y lo deja actuar. Y la seguridad, que es una tecnología que en vez de tener la operatoria de la realidad, se monta sobre esa operatoria. Digamos, por ejemplo, en relación al mercado, ¿vieron? Este es el ejemplo más claro del liberalismo que toma Foucault, es bueno, la relación entre la formación de precios a partir de la relación entre la oferta y la demanda. Bueno, lo que hay que hacer es dejar que eso ocurra y montarse sobre eso, digamos, no condicionar, no poner límites. O, por ejemplo, en relación al tipo subjetivo que presupone el liberalismo, que es algo, digamos, parecido al homo economicus, aunque en el liberalismo clásico todavía el sintagma homo economicus no había sido acuñado, pero bueno, es el individuo calculador, ¿no es cierto? Egoísta, calculador, racional, bueno. En vez de transformar a los individuos en sujetos abnegados, capaces de compromiso, de entregar la vida por la patria o por el prójimo, lo que hay que hacer es asegurar el orden potenciando, digamos, lo que ofrece esa condición de egoísmo de los distintos hombres y mujeres que persiguen sus propios intereses. Dejar actuar la realidad. La realidad es que los individuos son egoístas, bueno, dejemos de actuar esos egoísmos y los egoísmos entre sí se van a contrapesar. Es lo que algunos comentaristas de la obra de Adam Smith le llaman la armonía espontánea de los egoísmos o las contradicciones, ¿no? Y la biopolítica, cuando en realidad la dimensión objetivable de lo real tiene que ver con las condiciones de la especie. Digo, el individuo especie, la humanidad, no sé, resiste una determinada temperatura, se enferma en determinadas condiciones, produce tanta cantidad, digamos, tiene una determinada capacidad de orientar su energía humana a la producción de bienes de determinada forma, o no sé, digamos, tiene un rango de edad procreativa que va desde los, no sé, 12 años a tal año. Bueno, entonces, ¿qué hace? La biopolítica se ancla en esa realidad y potencia, digamos, o tiende a expandir la potencia de lo viviente, ¿no? La realidad objetiva u objetivable sobre la que se monta es la de la especie y lo que hace es, digamos, aprovechar, por decirlo de algún modo, esa potencia biopolítica de la especie para asegurar el orden, ¿no? la reproducción. Y después, las tecnologías de gobierno, que son las últimas que analiza Foucault sobre el final de su vida, que son las que tienen que ver justamente con la conducción de conductas, en donde acá, digamos, gobierno, yo lo puse en estas tecnologías que tienen que ver con una verdad ligada al orden de lo real y a las reglas de construcción de la realidad, pero que ensamblan las dos cosas, ¿no? Porque el gobierno se acopla, digamos, a esta verdad objetivable de lo real, pero digamos, también opera sobre una dimensión de interioridad, ¿no? Digamos, ¿cómo conducimos conductas? Reconociendo, no sé, que los hombres hombres y mujeres tienen determinadas necesidades vitales, que se comportan de determinada manera, ese es el punto de apoyo real para la tecnología gubernamental, pero al mismo tiempo es el modo de instilar, digamos, de inocular como interioridad ciertas normas de conductas ajustadas a esas condiciones que se presuponen naturales en los individuos, ¿no?
Bueno, me voy a apurar porque si no, no vamos a... Bueno, esta es la frase que les decía que de alguna manera nos muestra un Foucault menos determinista, ¿no? Porque uno diría, bueno, al final sí, deseamos lo que el sistema quiere que deseemos, y no se trata de la soberanía del sujeto, ¿qué nos queda? Bueno, dice Foucault, mi papel consiste en mostrar a la gente que son mucho más libres de lo que sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida, ¿no? Y entre esas evidencias que pueden ser criticadas y destruidas están ciertos modos de ser, digamos, ciertos estilos subjetivos que se consideran normales, cristalizados y que en realidad, dice Foucault, han sido construidos. Y entre estos modos normalizados, obviamente los que responden al binarismo sexogenérico son los que Foucault tiene más a la vista en un momento en el cual la sexualidad además ocupa un rol central, ¿no?, en el ámbito de sus preocupaciones. Foucault es como el autor de referencia para estos otros autores, Agamben, Espósito, incluso la misma Lugones, por eso lo planteamos en el mismo lugar, ¿no? En primer lugar, como para después entender un poco qué es lo que proponen. En el caso de Agamben, digamos, efectivamente reconoce que el sujeto es una construcción, una sedimentación, digamos, histórica, no es un universal, por lo menos no lo toma como un universal antropológico. En el caso de Agamben, lo que él propone es trabajar en el mismo nivel procesos de subjetivación y de desubjetivación. ¿Qué serían de desubjetivación? De objetificación, digamos. Por ejemplo, cuando Foucault dice los hombres son tomados como objeto de análisis por parte de la ciencia, son objetificados, digamos, cuando son tomados como objeto de reflexión por parte de la biología, ¿no? Ese es un proceso de, podríamos decir, objetificación en términos de desubjetivación. ¿Por qué? Porque no requieren de la conciencia, digamos, que el hombre, que el cuerpo humano tiene un 70% de agua, está compuesto en un 70% por agua, es algo que no importa si vos te das cuenta o no te das cuenta, no depende de la conciencia subjetiva, ¿no? Entonces, lo que dice Agamben es que para pensar el problema del sujeto hay que trabajar en simultáneo tanto los procesos de subjetivación como los de desubjetivación, ¿no? ¿Y qué es el sujeto? Y dice, el sujeto es un resto. El sujeto es lo que queda, digamos, cuando uno pasa en limpio los efectos de ese doble proceso de subjetivación y de desubjetivación. A la hora de pensar la subjetivación, tanto Agamben como Espósito le prestan mucha atención al tema, a la cuestión del derecho, algo a lo que Foucault no le había prestado tanta atención. Si ustedes se acuerdan, incluso habíamos planteado que Foucault, cuando propone pensar el poder en una clave microfísica, dice que lo hace en oposición al modelo de la soberanía, que es el modelo de la ley, el modelo del derecho, ¿no? Tanto Agamben como Espósito piensan que, bueno, que eso que dejó de lado Foucault es algo muy importante para pensar la subjetividad moderna, ¿no? Y en ese proceso de subjetivación, el foco en el caso de Agamben está claramente puesto en el derecho. Esto incluso después lo vamos a ver cuando trabajemos, no sé, estado de excepción, por ejemplo, o el Homo sacer, ¿no? Efectivamente, digamos, estas figuras, tanto la del sacer como la de la situación de excepción, son figuras recortadas a partir de la lógica del derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo subjetiva el derecho? ¿Cómo nos convierte en sujetos? Fundamentalmente, Agamben toma tres cuestiones. Por un lado, la titularidad de derechos, que es propio de la modernidad, ¿no? Nos subjetiva reconociéndonos derechos. Nos subjetiva a partir de formas de exclusión o inclusión propias de la ley, digamos. Nos reconoce como sujetos de derecho. Pero, por un lado, y esto es intrínseco a la ley, dice, o al derecho, dice Agamben y Espósito, este reconocimiento funciona con una serie de gradaciones por la cual llega un punto en que alguien queda excluido, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que sostiene la lógica del derecho es alguna forma de exclusión inclusiva, dicen tanto Espósito como
como Agamben. Y en esa lógica de la exclusión, ¿qué es lo que, digamos, pone el límite a ese reconocimiento de derechos por el cual somos subjetivados? Las condiciones del bios, digamos, de la vida investida de sentido. Incluso, dice Foucault, por un lado, las declaraciones de derechos propios de la modernidad en su universalismo parecen que, bueno, son, digamos, el acto más generoso que no deja a nadie afuera. Sin embargo, a la hora de ver qué tipos de derechos se nos reconocen, por un lado, digamos, está, digamos, siempre latente, siempre como una especie de mar de fondo, la cuestión del bios, ¿no? De la vida investida de sentido. Agamben diferencia bios y zoé, que es una distinción que había hecho Foucault en uno de los tomos de la historia de la sexualidad, en el tomo 2. El modo de vivir de los animales, no con bios y zoé, pero con sen y biun, que son las formas verbales, dice Foucault, bueno, sen, el modo de vivir que tienen los animales, biun, el modo de vivir que tienen los humanos, ¿no? Bueno, bios es esa forma de vida cualificada, investida de sentido, y digamos, lo que está siempre latente en ese reconocimiento de derechos, que en algún punto pone un corte, es el tipo de vida que merece ser vivida. Bueno, esto que dice Sebastián, no son nada porque no reconocen territorio o una idea desterritorializada. Esa es una cuestión que aparece problematizada tanto en Agamben como en Foucault. Sobre todo, ¿por qué? Porque el tema de los derechos o del derecho como sistema, digamos, orgánico de estructuración de la ley, está anclado, digamos, a la dimensión territorial de los estados nacionales. Entonces, por un lado, los derechos son universales, porque todos, por el solo hecho de ser humano, tenemos derechos, pero no son aplicables si no estás en el marco de algún estado. Y por eso el trabajo tan provocador, ¿no?, de Agamben sobre los campos de refugiados. Digo, y ahí lo que está en el fondo latente es este problema del bios, ¿no? ¿Qué vida merece ser vivida? Porque al final el refugiado, sí, lo sacamos del mar porque, digamos, se huyen no sé, en una barca de 300 tipos a punto de hundirse, entonces, bueno, los recibimos en algún lugar, tratamos de que no se mueran en alta mar, ahora, ¿qué hacemos? Los metemos en un lugar encerrados todos juntos. La vida que le garantizamos es la vida de cualquier ser vivo, no es la vida investida, es la zoé, diría Agamben, ¿no? Es comer, alimentarse, tener un techo. Ahora, ¿es una vida investida de sentido? ¿Les reconocemos pertenencia colectiva? ¿Les reconocemos derechos políticos? No. Entonces, la cuestión del bios también es un elemento, es el sustrato sobre el cual se subjetiva o se desubjetiva a través del derecho, ¿no? Si el sujeto es lo que queda, ese resto entre la subjetivación y la desubjetivación, el bios es ese elemento que está ahí jugando a la hora, digamos, de establecer o de disolver las particiones, ¿no? Y en este punto lo que él dice es que el problema de Foucault es que no reconoció la condición intrínsecamente biopolítica del derecho moderno. Que Foucault opone, digamos, el modelo de la soberanía al modelo microfísico del poder y piensa la biopolítica en esta lógica, digamos, sí, microfísica intersticial, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, para marcar las diferencias, que para Foucault es biopolítica una campaña de vacunación. Y para Agamben es biopolítico un campo de concentración. Obviamente, estamos hablando de biopolíticas distintas, ¿no es cierto? Biopolítica para Foucault es aquella estrategia que hace de la vida, digamos, el objeto de la política. Y en ese sentido, como aquella estrategia de poder por la cual, digamos, la vida se vuelve un objeto a ser incorporado en las estrategias del poder político, ¿no? Y en ese sentido, como el poder tiene una lógica microfísica, capilar, a Foucault lo que le parece más relevante, digamos, o más esclarecedor, más iluminador acerca del modo en que funciona
La biopolítica es el modo en que de manera capilar el cuerpo de la especie pasa a ser blanco de las estrategias del poder político, cuando, por ejemplo, establece una campaña de vacunación, establece, no sé, exámenes preliminares para el ingreso, no sé, a la carrera militar, exámenes físicos, o establece, sería biopolítica, me acordé porque el otro día escuché en la radio una discusión sobre esto, cuando establece que alguien puede ser sancionado por la ley de tránsito si no lleva el cinturón puesto. Ahí el problema no son los derechos individuales, es que el Estado se tendría que hacer cargo de que a uno lo lleven por delante y quede cuadrapléjico y por no llevar el cinturón. No es que el Estado sea benefactor, ni mucho menos, es una cuestión de cálculo, ¿no es cierto? Pero hay biopolítica en esas intervenciones capilares, diría Foucault. Para Agamben, la condición biopolítica del derecho es intrínseca al modelo de la soberanía y se expresa en estas formas hiperbólicas, si ustedes quieren, el campo de concentración, el campo de refugiados, ¿no es cierto? Pero reconoce al mismo tiempo que esa condición intrínsecamente biopolítica del derecho moderno está presente, por ejemplo, en todas las declaraciones de derechos humanos, dice él, desde la Revolución Francesa en adelante, cuando justamente en nuestra mera condición de humanos no se nos reconocen derechos, está presente en el tema de la nacionalidad, dice, en la nacionalidad el hecho biológico del nacimiento se convierte en un dato político. Si vos naciste de acá para acá de la frontera, tenés una nacionalidad y de acá para allá tenés otra, ¿no? Y finalmente el acto de nacer es el mismo, pero tiene un valor político. Y se manifiesta en esta protección de la vida que se pone en agenda en el derecho, pero ligada a la vida desnuda, que como dice él, no es un dato biológico, es una construcción también política. La vida desnuda es la vida sin más. ¿Qué hace el derecho? En general, el derecho se ha ocupado de garantizar condiciones elementales que tienen que ver con la SOE, no con el bio, ¿no es cierto? Con la vida desnuda. Comer, tener un techo, no morirse de frío, ¿no? Pero el derecho no se hace cargo de la vida cualificada, investida de sentido. Espósito va un poco más lejos con esto, ¿no? Y trabaja, bueno, por un lado, reconoce el valor de la distinción Foucaultiana, ¿no? Entre sujeto, la doble condición del sujeto, ¿no? En relación a la subjetivación y en relación al sometimiento. Él dice que estas dos condiciones están presentes en toda la historia occidental, digamos, y en ese punto el derecho para él también es una dimensión fundamental para analizar la forma de subjetivación, ¿no? Sobre todo a través de lo que él llama el dispositivo de la persona. Hay un libro breve que se llama El dispositivo de la persona, donde analiza muy bien esto, ¿no? Dice que la persona en realidad es un constructo de raíz teológica, política y jurídica, ¿no? Y que funciona siempre con la oposición, diríamos, entre la materialidad biológica y alguna forma inmaterial de representación subjetiva, ¿no? Que puede ser el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente, los impulsos y la conciencia, ¿no es cierto? Pero la idea de persona requiere esta distinción, dice él. En la dimensión teológica, que él dice que es la matricial, reconoce que no es que tengamos que volver al siglo V de nuestra era, los padres de la iglesia, porque digamos lo mismo que pensaron ellos valga para el presente, pero él dice sí, hay algo que se replica, digamos, hay algo profundo, digamos, de la noción de persona que proviene de la matriz teológica, que sigue activo, que se reformula continuamente, pero que está ahí y tiene que ver con esta idea, digamos, dicotomía cuerpo-alma, ¿no? El problema en el cristianismo no es que el cuerpo, que la materialidad del cuerpo sea desechable, porque finalmente la creó Dios, pero está en una relación de inferioridad y de subordinación con respecto al alma. Y digamos, y el alma humana es lo único que conecta con la divinidad, no el cuerpo, digamos, la forma en que nos acercamos a la divinidad para la religión es a través del alma, no en esta materialidad biológica que nos equipara a la vaca, a un mosquito o a un mono, ¿no?
en este punto, digamos, él dice que la gran innovación de este concepto en la política la produce Hobbes, con, justamente, ¿se acuerdan que esto está en el capítulo sobre la representación y la representación como autorización, ¿no? Él diferencia, digamos, la persona natural con la persona artificial. La persona natural, dice él, es la que puede hablar por sí misma, actuar por sí misma, por sus propias palabras y sus acciones, y la persona artificial, dice, representa acciones y palabras de otro sujeto, ¿no? Incluso, dice, puede funcionar como una entidad no humana, y con esto lo que plantea Espósito es que hay como una especie de vuelta de tuerca con la que la noción de persona carga un lastre importante en la modernidad, que es la posibilidad incluso como de deshumanización de la persona. Digamos, no solo que hay una ruptura con respecto a ese vínculo interior que mantenía a los seres humanos articulados o relacionados con el modo de representarse a sí mismo, con la máscara, dice Espósito, con la cual se presentaban frente a la sociedad. La máscara, ¿qué sería? Ese modo de actuar por el cual, que traduce nuestra interioridad, digamos, en la relación con los demás, ¿no? Sino que al mismo tiempo, dice, rompe con el carácter necesariamente humano de la persona al proponer que el Leviatán, que es una máquina, un dispositivo maquínico, ¿se acuerdan que el ejemplo es esos constructos, digamos, que funcionan, que tienen algún mecanismo interior que los hace funcionar como si estuvieran animados? Bueno, el Leviatán, digamos, es un dispositivo maquínico no humano capaz de representar a los humanos, ¿no? Y entonces, en este punto, dice Espósito, el concepto de persona, que por otra parte, ¿por qué le interesa discutirlo? Porque él dice que después del nazismo, sobre todo con la Declaración de los Derechos Universales en el 48, la filosofía se agarra del concepto de persona para resguardar, digamos, esa escisión que propone el nazismo entre una materialidad orgánica que puede ser objeto blanco del poder y un modo de ser singular, subjetivo, que no es, digamos, universal y que sería el único que el poder se sentía, digamos, obligado a resguardar, por ejemplo, el modo de ser ario, ¿no es cierto? Entonces, Espósito dice, es un problema, incluso él plantea, ¿no? Bueno, no quiero desestimar lo que significó en el 48 la Declaración de los Derechos Universales a partir de la categoría de persona, pero es indudable, digamos, que todo ese esfuerzo sigue girando sobre este sedimento por el cual, y esa es la condición jurídica de todo dispositivo, entre ellos el de la persona, opera sobre una distinción. Esperen que se me... Cualquier dispositivo jurídico, dice él, funciona trazando una frontera. Y el de la persona no es ajeno a esto. Aunque persona parece la categoría más universal, cuando uno entra a escarbar en la ley, hay toda una serie de condiciones que hacen que siempre se trace una frontera. No es solo una materialidad biológica, es una conciencia capaz, incluso esto aparece problematizado en uno de los redactores de la Declaración del 48, que es un filósofo francés, Jacques Maritain, que yo había leído cuando era joven. Imagínense lo que hace. Cuando entré en la facultad, entré en el último año de la dictadura, había mucha filosofía católica en la facultad. Después nunca más había vuelto a escuchar hablar de Maritain, salvo así muy ocasionalmente. Bueno, en el dispositivo de la persona, Espósito retoma Maritain, y Maritain, una de las cuestiones que plantea es esto, digamos, persona es, no es solo un cuerpo, es aquel cuerpo que puede ser, digamos, que puede controlar sus instintos, digamos, el cuerpo respecto del cual una mente puede ejercer control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con aquellos cuerpos no controlados por las mentes? ¿Qué pasa con la figura de la locura? ¿Qué pasa con la figura
de, digamos, aquellos que están en vida vegetativa, no son personas. A Espósito le interesan los efectos bioéticos incluso, ¿no? Que tiene esta definición de persona, ¿no? Y en este punto, digamos, el modo en que subjetiva el dispositivo de la persona en Occidente es a partir de la inclusión exclusiva, digamos, a partir del trazado de fronteras, como todos los dispositivos del derecho operan trazando fronteras y nos subjetivan a partir de la diferencia. En este punto, bueno, voy a saltar rápidamente para marcar algunas cuestiones, esto después lo retomarán en la clase que viene con Alina y con Fernando, pero esto, digo, me parece que es particularmente relevante en relación a las perspectivas de los feminismos, la sexodisidencia, ¿no? Porque finalmente el dispositivo de la persona, el dispositivo jurídico de la persona que opera trazando fronteras, durante muchos años, siglos, operó sobre una de las fronteras que es la sexogenérica. No hay que, digamos, está bastante cerca la posibilidad de que las parejas del mismo sexo, del mismo género, puedan heredarse mutuamente, puedan cobrar una jubilación, etcétera. Digo, no es que esto se modificó hace tanto tiempo, digo, siguió funcionando el paraguas del derecho a través del trazado de frontera hasta hace, no sé, en nuestro caso, 14 años, ¿no es cierto? 12 años si tomamos la ley de identidad de género, ¿no? Entonces, me parece que esta es una cuestión particularmente relevante en relación a la perspectiva de género. Lo que propone, digamos, en una perspectiva postestructuralista, las perspectivas, los feminismos o la sexodisidencia es desestabilizar la noción de género, eso que dice Butler, digamos, romper esa imagen cristalizada del género que responde al modelo binario. Si es para eso, la categoría de género no sirve porque reafirma una determinada frontera trazada con una determinada manera, de una determinada manera que tiene que ver con ciertos criterios de inteligibilidad de los cuerpos. El cuerpo, hay un cuerpo masculino que se habita de una determinada manera y un cuerpo femenino que se habita de una manera distinta, ¿no? Pero lo interesante en el feminismo decolonial es que lo que va a plantear es que la misma, digamos, noción de género es occidental. Que, digamos, para romper la frontera que traza el concepto de género, no hay que, digamos, girar sobre lo que deja fuera o sobre lo que está ausente. Hay que empezar a problematizar la posibilidad de aplicar la categoría de género a sociedades no occidentales. En sí mismo, el concepto de género tiene la marca, digamos, tiene el sesgo cultural de un horizonte que es profundamente eurocéntrico. Entonces, si queremos, digamos, operativizar alguna forma de interrogación sobre los criterios de partición con los cuales las sociedades no occidentales se representaron su propio orden, tal vez no se trate de corregir la categoría de género, sino de buscar, digamos, de ser capaces de captar otros criterios de inteligibilidad que no son los de género, ¿no? Para esto, bueno, no en el artículo que ustedes tienen para leer, pero hay artículos de Lugones donde ella trabaja sociedades, pueblos americanos que son ginecráticos, dice ella, por ejemplo, ¿no? Donde el rol de la mujer es central y sin embargo no se piensan bajo la oposición binaria hombre o mujer. Hay otras formas, que esto sí está mencionado en el texto, creo que en una nota al pie, de elección de liderazgos en un grupo de pueblos andinos, en donde la sucesión no tiene absolutamente nada que ver con el binarismo sexogenérico, ¿no? Entonces, digamos, la perspectiva decolonial, ¿qué es lo que propone? Digamos, si la noción de colonialidad tiene que ver con los efectos simbólicos, si ustedes quieren, o mentales, que produce un pasado colonial en el cual, digamos, ahora ya no tenemos más un sistema colonial de subordinación formal, pero los efectos de colonialidad siguen operando en las representaciones, en los imaginarios. Bueno, si queremos romper con eso, tal vez sea hora de no pensar los criterios de inteligibilidad de las sociedades no occidentales
con las mismas categorías que las occidentales, entre ellas la de género, ¿no? Bueno, esta sería el planteo general. Yo después le mando a Ali el PowerPoint, que tiene algunas cosas más sobre perspectiva decolonial, pero hasta acá llegaríamos con los contenidos de la clase, digo porque no sé si queda gente de Paraná para que se sientan libres de retirarse. Preguntas, comentarios. Acá Sebastián ponía